Los invito a abrir su Biblia en el Salmos 127, versículo 3 en adelante. Salmo 127, y es un salmo muy conocido. Y lo hemos, de hecho, compartí una serie, una serie de la familia que edificando la familia, obviamente con la palabra de Dios. Y es a lo que tomé como base este salmo. Y hoy el Señor quiere hablar a los padres de familia, hablar inclusive y más que nada a los hijos, y todos somos hijos por sentido común. ¿Sí? Así de que nos ponemos en pie, hermanos, para que se estire y ahorita se siente así más cómodo. Amén. Salmo 127, versículo 1 en adelante, y les doy el título de esta predicación, se llama El legado de un padre. Y dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Oremos al Padre. Padre bendito, te invitamos. Que seas tú, Señor, el que hable nuestros corazones, Señor. Úsame, Señor, para llegar a los corazones de mis hermanos, mis hermanas, Señor. Y cada familia que nos escucha, Señor, cada familia representada a través de este mensaje, Señor, que venga una convicción, Señor, de conocer más a fondo al Padre. Como hijos tuyos, Señor, queremos apreciar ese amor que has tenido con nosotros, que entregaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente conociendo el amor al Padre podemos apreciar a nuestros padres terrenales. Por eso te damos gracias, porque tu palabra nos enseña, nos instruye y nos dirige para que crezcamos en conocimiento, en sabiduría y sobre todo este alimento que nos ayude a crecer como hijos, nutridos con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Este salmo es un salmo muy conocido y lo hemos compartido en otras ocasiones. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano. Esa palabra vano habla de algo hueco, algo que no tiene sentido. En vano trabajan los que la edifican. Es como tú ponerte a construir algo cuando no has puesto un fundamento, cuando no es... Muchas de las veces hablamos, yo quiero trabajar para el Señor. No, ese no es el enfoque primordial. El enfoque es vamos a trabajar con el Señor, que es Él. Somos dos. Dice, tomad mi yugo. Si nosotros llevamos nuestro propio yugo, va a ser cansado, va a ser difícil. Pero Él dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo. Habla de dos. Por eso dice, si Jehová no edificare la casa, si tú no construyes poniendo un fundamento en la palabra de Dios, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, si Jehová no guardare tu casa, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, dice, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. En vano es el trabajo si no aprendemos inclusive a aprender a descansar en el Señor. El descansar en el Señor nos lleva a que aún en nuestras frustraciones, vamos a decir, cuando no solamente un cansancio físico, sino un cansancio tal vez hasta de estrés, en la salud, economía, la familia, los hijos, si no descansamos en el Señor va a ser cansadísimo y tarde que temprano vamos a caer o desertar. Por eso el Señor quiere que aprendamos a descansar en Él. Por eso dice,
Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Vas de madrugada y luego quieres llegar tarde, tal vez es por la ambición, no por cumplir tu trabajo. Hay algo muy diferente de vivir para trabajar o trabajar para vivir. Hay una gran diferencia. Tenemos que trabajar para vivir. Pero no vivir para trabajar, que no el enfoque no sea el trabajo. Y muchos tienen el trabajo como su prioridad mayor. Y ahora con estas enseñanzas que vamos a compartir sobre las finanzas, vamos a enfocar todo lo que debe de ser en lo indispensable, lo imprescindible, lo indispensable, lo necesario y las prioridades y después los gustos, para que no todo vaya en un orden. Y en el caso dice, y que comáis pan de dolores. Yo he conocido inclusive hermanos de que se sacrificaron tanto, o sea, en el amor que tenían a sus parientes y mandaban dinero a su familia. Voy a contar un caso, yo sé que ya no están aquí, voy a contar un caso en el cual un hermano se esforzaba tanto y se limitaba tanto inclusive en su comida, se ahorraba el hotel cuando salía con la compañía y dormía en la camioneta para guardar dinero y mandarle a sus parientes, y lo hacía de todo corazón. Pero en vano vela la guardia, en vano es de que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. Cuando no lo hacemos con un enfoque, miren, en estas enseñanzas que vienen les estoy advirtiendo cómo viene esto, para que vayan acomodando todo esto. Hay algunos que son muy cumplidores en cuanto a sus diezmos, sus ofrendas, y está muy bien. Sin embargo, viven una vida desordenada cuando no han sabido acomodar sus prioridades en lo imprescindible, en lo necesario. Entonces, porque es cierto, son cumplidores en lo que se les enseña de la palabra de Dios, y sí, son cumplidores, pero por otro lado son desordenados. Y hablo de la economía, pero vamos a aprender todo eso en esa serie que viene. Dice así, versículo 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Para empezar un poquito más sobre esto, fíjense, tenemos que entender que la vida sin Dios no tiene sentido. Este salmo nos enseña que todo lo que hagamos, que todo lo que tenemos y todo lo que deseamos tener debe de estar fundamentado en Dios, en la roca que es Cristo. Debe de existir un corderito en la casa, en cada hogar de nosotros. Por eso, todo lo que, inclusive nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros anhelos deben de estar enfocados en lo que dice la palabra de Dios. Dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para tus deleites. Pero cuando dice el salmista, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Habla porque los deseos de mi corazón están apegados a la palabra de Dios. Entonces no será difícil. Es más, de hecho, cuando pedimos y pedimos de acuerdo a su voluntad, Dios lo hace. Él no va a ir en contra de su voluntad, Él lo va a hacer. Nos va a dar fortaleza, sabiduría, entendimiento para hacer las cosas y cumplir con el propósito por el cual Él estableció su palabra. ¿Me expliqué? ¿Amén? Digo amén y como que despiertan algunos. Hay que aprender, hoy aprenderemos un poco más sobre los padres, el privilegio de ser padre o tutor. Saben de que no solamente padre es aquel que engendra, sino aquel que ha tomado la responsabilidad de criar a unos hijos, aunque no hayan salido de él. Y han asumido esa responsabilidad de decir, son mis hijos, porque tal vez me casé con mi esposa que ya venía con hijos. Bueno, así habla de tal vez algunos en su vida pasada, una vida desordenada en la cual o falleció el padre de los niños y él asume esa responsabilidad. Bueno, hoy aprenderemos un poquito más sobre eso. El privilegio de ser padre o tutor. Ese tutor abarca mucho. Miren, el papá de nombre de nuestro Señor Jesucristo, José, asumió su papel como padre
Y yo quiero creer, la Biblia nos habla poco de José. Sin embargo, puedo entender porque es lo que podemos ver por un contexto general en cuanto a la Biblia, de que José hizo un muy buen papel con su hijo. Cuando Jesús era bebé, pues lloraba. ¿Quién lo atendía? Su mamá y su papá. Cuando hacía sus necesidades fisiológicas, ¿quién lo cuidaba? ¿Quién lo atendía? Sus padres. Jesús necesitó de alguien, así como una madre, como un padre, para que lo guiaran. Inclusive, miren, si yo digo que no, Jesús ya nació con todo el conocimiento, no, era 100% humano. Y como humano también necesitó inclusive de enseñanza, que es lo que debe de aprender como un niño natural. No hay nada de complicado. Que se enojó Jesús, sí se pudo haber enojado. Es un niño. Es una emoción que Dios puso en el ser humano. ¿Está malo enojarse? No. Malo cuando pecamos. Airaos, pero no pequéis. Entonces, creo yo, que José hizo un buen papel. Tanto así de que se conocía a Jesús, hijo del carpintero. ¿Quién les enseñó ese oficio? Su papá, no su mamá. ¿Me explico? Se le conoce como el carpintero de Galilea. Entonces, asumo de que hizo un buen papel como padre, como tutor. No padre en lo natural, porque hubiera heredado Jesús el pecado original. Sin embargo, como tutor hizo buen papel. Y todos aquellos que han asumido el papel de tutor y padre, no solamente, inclusive que le dieron apellido a sus hijos, los adoptaron aunque no fueran de ellos, primeramente no en lo legal solamente, sino también en su corazón, asumiendo una responsabilidad de decir, son mis hijos y doy la vida por mis hijos. Por eso dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová habla de que no son, miren, se puede entender de que son de él, sí son de él, pero herencia de Jehová, a mí la herencia que Dios me dio son mis hijos, son de él, son un regalo para mí. ¿Mi herencia qué es? Mis hijos. Tengo dos heredades de parte de Dios, 2 legados que me dejó mi hijo y mi hija. Es el regalo de Dios. Por eso dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pues de ahí salieron, no salieron de un árbol, fruto del vientre. Por eso, hoy aprenderemos sobre el privilegio de ser padre o tutor y sobre todo el compromiso y responsabilidad que implica el título de ser padre. Hoy, como Día del Padre, pues nos tocó hoy. No solamente de ese abracito, sino también que asumamos la responsabilidad como padres. También de cuál difícil es llegar a apreciar el amor y entrega de un padre, que también es el otro lado, que tenemos que aprender a reconocer su sacrificio. Todos estamos aquí porque somos hijos de un padre. Amén. Dice, pero sobre todo aprenderemos un poquito más sobre lo que es de nuestro Padre Celestial. Nadie, escúcheme bien esto, nadie puede llegar a apreciar tanto a su Padre terrenal si no ha conocido el amor del Padre Celestial. Tal vez usted puede decir, alguien que me escuche, dice, yo no soy cristiano y amo a mi Padre. Bueno, qué bueno. Pero no lo llegarías a conocer o apreciar o amar tanto hasta, tal vez tú dices, no, yo sí lo conozco. Es como el esposo o el novio, la novia, yo amo a mi esposa. Bueno, tú lo amas con un amor eros, pero no puedes llegar a amar a tu esposa con ese amor agape si no tienes el amor, entiendes el amor agape de Dios. Como herencia de Dios, Dios ha puesto en nosotros la genética de Él en cuanto a ese amor agape. Por eso ahora sí demanda a los hijos de Dios, a los cristianos, amaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ya nos capacitó con esa fuerza sobrenatural de amar a los demás. Por eso menciona que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ahora sí podemos amar. Yo decía, yo amo a mi esposa.
Y el Señor se reía, ay, no conoces lo que es el amor. Te voy a enseñar lo que es el amor a través de las Escrituras para ahora sí amar a mi esposa como Dios quiere que la ame. ¿Me expliqué? Es lo que hemos recibido. Ahora, hoy en día estamos viviendo, como nos dice aquí, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Ya nos dice que dice, herencia de Jehová son los hijos. El versículo 4 menciona así, como saetas en manos del valiente. Saetas está hablando lo que es una flecha. Es una flecha que si la apuntamos con certeza puede llegar al blanco. Ahora, ¿qué con aquellos que no tienen hijos? Bueno, es como las madres, bueno, en este caso mujeres que no puedan tener hijos. Están destituidas de la gloria de Dios. No, no es así. Ni tampoco, en este caso, los hombres que no puedan tener hijos. No, tampoco es así. Dios tampoco no los está haciendo a un lado ni desechando tampoco. Pero aquí dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ahora, Tú no vas a usar una flecha toda torcida, toda chueca o quebrada, porque pues no va a llegar al blanco, no llegaría al objetivo. Pero dice así, dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No quiere decir tampoco, por otro lado, que porque yo que tenga dos, pues no, nomás tengo dos flechitas y que no soy bienaventurado. No, en la antigüedad pues ya saben sus 24, 25 hijos que tenían. Bueno, eso era en la antigüedad. Pero ahora no hay nada de malo con tener dos o uno. Pero aquí dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué? Porque esas saetas, esas flechas nos pueden defender en cuanto venga una lucha contra el enemigo. ¿Por qué? Porque para tener una flecha, pues le sacamos filo, le hacemos lo que tenemos que hacer, la preparamos para cuando se usen esas flechas. Y no seremos avergonzados cuando como padres estamos haciendo lo que nos corresponde hacer con nuestros hijos. Enseñarles, dirigirles, inclusive exhortarles. Porque el amor del padre no debe de ir de eso de ser solapador, ser solapador. Es que yo amo tanto a mi hijo que le voy a dejar que haga lo que quiera. No, eso habla de un mal padre. Cuando no los disciplina, no los exhorta, no les enseña, no los corrige. Es lo que hace el Padre con nosotros, ¿no es cierto? Al que Dios ama, lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por saeta, por hijo. ¿Por qué? ¿Cómo veníamos? Todos torcidos, ¿no? Y nos endereza como la vasija en las manos del alfarero. Se echó a perder, pero viene el alfarero y lo hace conforme como Él quiso. Y ahora nos forma a la imagen de Cristo a través de la palabra de Dios. Hoy en día estamos viendo y viviendo cómo los hijos han llegado a ser responsabilidades y estorbos, y no como bienes, no como herencia. ¿Qué te digo? Mira, hoy por hoy estamos viendo en las noticias o inclusive en internet cómo se ha propagado una propaganda en cuanto sí al aborto. Sí al aborto. Y es algo que falta de sentido común. Por solapar el pecado de la fornicación, ahora quieren manejarlo a sus propios intereses, como apelando a que se violan los derechos de la mujer. Es triste todo esto, lo que estamos viendo, como hay como tipos fiebres en épocas. Hace unos meses estaba lo del homosexualismo, y ellos hacían sus desfiles, marchas y todo eso, defendiendo el derecho constitucional que tienen. Y por un lado hicieron a un lado la palabra de Dios ciertos legisladores,
Y hoy por hoy ciertos legisladores también están haciendo a un lado la palabra de Dios y cometen asesinato. El holocausto del mundo, hemos sido testigos del holocausto. No podemos pasar por alto lo que pasó el siglo pasado, cuando más de 6 millones de judíos fueron asesinados, torturados, quemados bajo el régimen de Hitler. Pero eso no se compara, no es nada con los asesinatos que se cometen día con día en los hospitales, en las clínicas, cuando matan a un inocente. Cuando el lugar más seguro que debe de haber para un bebé, que es el vientre de la madre, han profanado lo que enseñé la semana pasada, han ultrajado para asesinar. Pero tan culpable es el doctor, las enfermeras y los padres o la madre, la jovencita. Tan culpables son ellas como los que dijeron sí al aborto. Y Dios les va a demandar la sangre de esos inocentes. Por eso es algo es una incongruencia en la sociedad cuando hace un mes estaban celebrando el Día de las Madres. Madrecita querida, madrecita dorada, se pareaban los niños ahí en la escuela, ¿se acuerdan? Y hacían sus poemas. Madrecita dorida, madrecita dorada, todo eso. ¿Y dice sí al aborto? No entiendo. Dice sí a tu mamá, pero tú matas a tus hijos, a tus bebés en tu vientre. No entiendo. Pero la Biblia los llama herencia de Jehová a los hijos. Es un regalo. Herencia de Jehová son los hijos. Es una recompensa. Y Dios nos demandará por sus vidas, por la vida de nuestros hijos, por lo que hicimos con ellos y en ellos, no solamente con ellos. Tal vez los disciplinaste, los exhortaste, pero a lo mejor nunca los enseñaste. O tal vez los enseñaste, pero nunca los disciplinaste. Por eso Él nos va a demandar qué fue lo que hicimos con ellos y lo que hicimos en ellos. Y el legado, por eso se llama así la predicación, el legado que estamos dejando en ellos. ¿Qué herencia les estamos dejando? Y no hablo de lo material, aunque es importante. Hay algunos padres tan ávaros que prefieren gastárselo todo. O pasa una diferencia en su familia y los hijos se van. Y por otro lado, ¿han visto esas noticias cuando el gato más rico del mundo, ese padre le dejó todo su dinero a su gato, pero no le dejó nada a sus hijos? Pero tal vez él simplemente está cosechando lo que nunca sembró. Suena ilógico, ¿verdad? Pues no sembró, ¿cómo va a cosechar? Bueno, está cosechando la amargura y resentimiento que puso en ellos. Bien, nadie se quedó con nada. Y eso es lo peor, que esos hijos, quieran o no, van a ser influenciados por el testimonio de sus padres. Hablo de lo que debemos dejar, el legado que debemos dejar, la herencia que debemos de dejar. Hablo de lo que van a hacer con lo que les dejamos. ¿Cuál es nuestro legado para ellos? Miren, aquí está mi hermano. Y yo puedo decirlo, he predicado en otras ocasiones. Mi padre fue un hombre reconocido en la comunidad. Sin embargo, también te voy a decir de que como padre falló, como esposo falló. Él no tenía el temor de Dios, no conocía de Dios. Tampoco no lo hacía una mala persona, pero no lo hacía hijo de Dios. Pero sí te puedo decir de que en mi mente, en mi corazón, no guardo un resentimiento, un rencor hacia él. De que diga yo, pude haber tenido otras cosas que no me las dio. No, simplemente amo su memoria y honro su memoria, recordándolo con las cosas buenas que hizo. Tampoco paso por alto las cosas buenas que no hizo, pero de ahí aprendo para no cometer los errores con mis hijos. Hace unos días yo platicaba con mi hijo y estuvimos teniendo una charla y le dije, no te estoy regañando, estoy platicando contigo.
Yo nunca tuve un padre que se sentara conmigo para decirme, hablarme de los problemas de la juventud. Yo le hablaba en lo general, pero también a su corazón. Y tuvimos una charla, para mí como padre fue muy agradable, el poder enseñarle y platicar con él. Y al final del momento nos levantamos y nos dimos un abrazo. Eso yo lo llevo en mi corazón y yo sé que él lo va a llevar en su corazón. Yo no tuve algo así con mi padre, pero eso no, el hecho de que diga Dios no, que él no conocía de Dios, no lo justifico, pero tampoco esa acción justifica de que yo no haga lo correcto delante de mi hijo y delante de Dios primeramente. Por eso, ¿qué legado estamos dejando a nuestro? Y no me pongo como el padre ejemplar, no, también aquí están mis hijos que ven mis errores. Por eso tenemos que asumir esa responsabilidad como padres. El legado, ¿qué significa legado? Y yo lo buscaba en el diccionario en el diccionario enciclopédico de la Real Academia Española, que es el lenguaje que hablamos. Dice, es lo que ha dejado o transmite a los sucesores. Es un legado. Hoy por hoy, hace un rato estaba platicando con hermano Raúl y me estaba poniendo un ejemplo de que las cosas hechas en Estados Unidos las tenían en mejor calidad. De hecho, él decía, nosotros veníamos a comprar partes aquí porque eran de mejor calidad. Sin embargo, por la mercadotecnia y por ahorrar recursos y sacar más dinero, ahora las fabrican en China, pero llevan el nombre de la cierta marca. Bueno, ellos están perdiendo ese legado porque ahora se están dando cuenta de que aunque lleven la marca, llevan su nombre, pero alguien más lo está haciendo. Y como padres nosotros debemos asumir esa responsabilidad de que como el legado que debemos dejar, el nombre que debemos de cuidar es el legado que les estamos dejando. Dios nos enseña nos enseña cómo la palabra de Dios me enseña de que Dios cuida su nombre. ¿Por qué? Hace unos años, una marca muy reconocida como Firestone de llantas, tuvo una crisis en la cual sus llantas estaban fallando y en todo el país estuvieron regresando, demandando a la compañía, una compañía en la cual había trabajado mucho para acreditar ese nombre. Firestone. Entonces su marca, su nombre, su prestigio cayó. Pero hoy por hoy hemos visto cómo la calidad de las llantas han superado y han crecido, tanto así de que lo que quieren mantener es el nombre, no la llanta, el prestigio. Y nosotros como padres yo heredé un nombre. A mí no me conocen por el pastor allá, no, me conocen por el hijo de Monsiváis. Don Manuel Monsiváis, y dejó unos zapatos grandes que aún no los puedo llenar. ¿Por qué? Por el prestigio que tenía su nombre. Ahora, estoy hablando en lo secular. En las cosas de Dios, pues, yo soy el responsable de dejar unos zapatos y enseñarle a mis hijos para que llenen mis zapatos como hijos de Dios. ¿Me explico? Entonces, Dios cuida mucho su nombre. De hecho, Moisés lo mencionó en varias ocasiones. ¿Qué dirá la gente de tu nombre? ¿Por qué? Porque Dios cuida su nombre. Porque el nombre está representando el carácter. Y Dios quiere que nosotros mostremos el carácter como un hijo de Dios, como un padre, un hombre de Dios, como un hijo de Dios. Y que si nos dio un regalo, una herencia, que son los hijos, miren, la cosa no es llegar, sino sostenerse. La cosa no es de que compres una casa, sino que la sostengas. La cosa no es de que llegues a un trabajo, sino que te mantengas en ese trabajo. El problema no es de tener hijos, sino que los sostengas. ¿Amén? No estoy enojado. Legado es lo que se deja o se transmite a los sucesores. Es como Moisés dejó un legado a Josué y que tenía que llenar esos zapatos y lo hizo muy bien. Legado también es la acción de una autoridad o eclesiástica o civil que envía a una persona a tratar un negocio.
Es como, vamos a decir, la corporación de la Coca-Cola está mandando a un representante, a un embajador, o vamos a decir si fuera un país o si fuera una marca, bueno, a un representante, a un ejecutivo de esa marca para hacer negocios con otra compañía. ¿Me expliqué? Es un legado, se le entrega un legado, una responsabilidad, y en esa responsabilidad él va a rendir cuentas. Bueno, habla de que es una persona que trata de tratar negocios. Se toma, es otra aplicación de esta palabra de legado. Y si vemos de que hemos aprendido a través de la Biblia de que Dios tiene un legado, una herencia. Y dice que nos enseña la Biblia de que esa herencia es su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir que un solo hijo tuvo, salió de él, nació de él. Es un renuevo. Renuevo quiere decir que salió de él. Es como mis hijos salieron de mi esposa. Salió de dentro de, y Jesús salió de dentro de Dios, como esa palabra, como la luz inaccesible, como esa luz que salió de la luz inaccesible, salió Jesús de él. Y como Jesús salió en una ocasión, él en su crecimiento, dice que sus padres terrenales, María y José y María, lo llevaron al templo, y en esa ocasión dice que se les perdió. Más bien ellos eran los perdidos. Él sabía dónde iba y fue al templo y le enseñaba estaban sorprendidos los sacerdotes ahí, los escribas, escuchando a ese niño de 12 años, alrededor de 12 años, enseñándoles. Estaban maravillados por la sabiduría que tenía. Cuando sus padres lo encuentran, lo reprenden. ¿Qué andas haciendo aquí? Y dice, es menester estar en los negocios de mi padre. Como el único heredero, él tenía autoridad para tratar. No porque se vea a las personas como negocio, como adquisiciones, pero no olvidéis, dice Pedro, que fuimos comprados por precios de sangre. Porque el dueño de nuestra alma era Satanás, y vino Jesús, vino el embajador, vino el Hijo de Dios, vino el heredero a comprarnos. Déselo, porque si lo siente de su corazón. El hablar de los padres, la Biblia la Biblia nos da ejemplos de hombres de Dios que dejaron un legado a sus hijos y que sus testimonios quedaron plasmados para una eternidad en este libro. Sin embargo, la Biblia tampoco esconde los errores de algunos de ellos, y Dios nos los deja como ejemplos para que aprendamos de ellos. Yo siempre les digo a mis hijos, aprendan de nuestros errores, de los errores de su padre y de su madre. Aprendan de ellos para que no pasen por donde nosotros pasamos. Aquel padre que va caminando y le va diciendo a su niño, ten cuidado por donde vas, no te vayas a caer, no te vayas a resbalar. No, dice, ten cuidado tú porque yo voy siguiendo tus pasos. Entonces somos los responsables de que nuestros hijos puedan ver por dónde pisamos, por dónde caminamos. Y si tropezamos, es muy seguro que ellos vayan a tropezar. Pero si aprenden de nuestros errores, ¿no? Te caíste tú, yo no. Dios respeta la decisión de cada persona, el libre albedrío que cada uno tenemos. Y como ejemplos podemos ver desde el principio de la Biblia cómo nos enseña de un padre llamado Adán, que como hijo, hijo en la creación, como primer creación de Dios, de la raza humana, no hizo bien su trabajo. Desobedeció lo que Dios le dijo y comió del fruto del árbol prohibido. Sin embargo, como padre, como maestro, y fue otro papel, hizo otro papel. ¿Cómo así? Pues no nos dice mucho. Bueno, pero el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4 nos dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, su hermano. Pero dice algo claro, dice por la fe.
Ok. ¿Y la fe de dónde la sacó? La sacó de debajo de la tierra, vino de un árbol. La fe, dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿qué oyó? Y la pregunta más apremiante es, ¿quién le enseñó? Bueno, asumimos que es su papá y también su mamá. ¿Por qué? Porque ellos vieron, reconocieron su pecado delante de Dios, fueron expulsados del paraíso. Y dice, y Adán conoció a María y concibieron a Caín y Abel. Bueno, en su crecimiento asumimos, Eva, dije algo más, ¿verdad? Bueno, gracias. Cuando fue su crecimiento, podemos entender de que les iban enseñando, miren, cuando ofrezcan a Dios, ofrezcan lo mejor para Dios, porque Él se lo merece. Porque ellos entendían por el sentido común que Dios les había dado, ellos entendieron de que sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no había perdón de pecados. Bueno, ellos decían, nosotros nos cubrimos con hojas de higuera, pero no fue suficiente delante de Dios, no cubrió nuestro pecado. Lo que sí cubrió el pecado fue la sangre de un inocente. Entonces, por eso Abel, por la fe, por lo que oyó, no lo oyó de una jirafa, de un elefante, de un hipopótamo, no, lo escuchó de sus padres. Y asumimos de que en ese momento no había ley, no había, el sacerdote era el padre como el responsable. Adán entendió de que él era el responsable, no era Eva. Dios le va a demandar nos va a demandar a nosotros los varones, a los padres. No a las esposas, primeramente al padre. Bonito Día del Padre, ¿verdad? Estamos recibiendo. No, es que de todos modos tiene que haber esto. Es un privilegio ser padre, sí. Por eso quiero que lo entienda y que se ponga no solamente el título de padre, sino bien el saco bien puesto, de que camine con integridad. Y que caminemos delante de Dios como hombres de Dios y que dejemos testimonio, dejemos herencia, dejemos un legado a nuestros hijos y a las hijas y a los hijos de nuestros hijos y a las hijas de nuestras hijas. Como padres, tarde que temprano, si Dios quiere, podamos ver la herencia que hemos dejado, el fruto, hablando de nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, si Dios quiere. Yo veo cómo mis suegros han cosechado del fruto de ese amor que puso en ellos, y se unieron y vinieron sus hijos, y luego vinieron los nietos, y ahora los bisnietos, y tarde que temprano que Dios les dé el privilegio de conocer a sus bisnietos y tataranietos. Y va a decir mi suegra, no, yo ya me quiero ir con el Señor, ya me tienen hasta acá. No se crean. Entendemos de que Abel como padre hizo buen papel, como maestro enseñó. ¿Qué nos deja ver esto? ¿Qué podemos aprender de Adán y de su papel como hijo de Dios en la creación, pero también como padre? Bueno, como hijo de Dios en creación, falló. ¿Qué quiere decir esto? Esto me motiva a enseñar a mis hijos que aún de nuestros errores podemos extraer una enseñanza para nuestros hijos, para que hagan lo correcto. Yo he fracasado como padre. Sí, he fracasado. No soy el padre perfecto. He fracasado y la palabra de Dios me demanda más a mí como pastor y como sacerdote como el sacerdocio que llevo en mi casa. Me demanda y he fracasado. Porque no soy el padre perfecto, pero no soy el padre que era antes. Que gracias a la palabra de Dios me va corrigiendo y dirigiendo. Y unos de los maestros son mis propios hijos, que me enseñan, a veces me sientan, siéntese papá, le voy a enseñar. Y me enseñan el ABC del patriarcado que debo de llevar. ¿Por qué? Porque tienen derechos de demandarme como padre si estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto. Que no le extrañe, varón, el día que su hijo se siente y le diga, por tu culpa estoy así. Asuma su responsabilidad y enderece el barco. Usted es el capitán que va llevando a su familia, enderécelo.
Hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero su fin son de muerte. Enderece ese barco. Amén. Dice, en vano trabajan los edificadores. Si vamos chuecos, vamos chuecos. Pero si nuestros hijos nos pueden enseñar con una humildad y mansedumbre, decir, mira papá, estás fallando aquí. Ay, es cierto. No diga, yo soy el padre. No. Fallamos porque sale de nosotros el Saulo de Tarso, sale el Pedro, sale la vieja naturaleza. Y quiere salir así ese hombre necio y testarudo que a veces van quedando secuelas, pero ya, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos. Confesar nuestros pecados y enderezar el barco, la línea, edificar nuestra casa con los materiales que Dios está proveyendo para nosotros. Mansedad, humildad, templanza, amor, paz, gozo, benignidad. ¿Qué más quiere? Dios nos ha dado lo necesario para edificar nuestras casas, nuestros hogares, nuestros matrimonios y nuestro patriarcado. No nos podemos parar delante de Dios ya como hijos de Dios, como yo no sabía. No, su pueblo padeció por falta de conocimiento. Por eso tenemos que asumir ese papel como padres. ¿Qué podemos aprender de Adán? Bueno, es cierto, falló, y que a través de su error todos heredamos el pecado original. Ya te veré, Adán. Ay, por tu culpa estamos así. Dios respetó el libre albedrío de Adán. Bueno, fue lo que decidiste. Por eso Dios le demandó a Adán, no a Eva. ¿Qué hiciste, Adán? Y no nos podemos justificar, tomar ese papel de la esposa que me diste. No. O los hijos que me diste. No es así. Vemos más adelante cómo la historia va transcurriendo y conocemos a un hombre llamado Noé. Y Noé nos dice en Génesis 6:9, después de que Dios había dicho en el capítulo 6 de que vio la maldad de los hombres y que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Pero dice pero Noé halló gracia delante de Dios. Y nos dice en el versículo 9, dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Fíjense, no dice que Noé, como en Enoc caminó con Dios, o dice, no, Dios caminó con Noé. ¿Cómo así? Entonces ¿no era el que iba adelante? No, iban los dos a la par. Y Dios le iba mostrando lo correcto, lo incorrecto de esas generaciones. ¿Y por qué? ¿Porque andarán dos si no anduvieran de acuerdo? No, iban los dos. Y caminó Noé con Dios, y Dios caminó con Noé. ¿Cómo vamos nosotros? ¿Caminando a la par de Dios? ¿Cómo vamos? Miren, nuestras relaciones con Dios son independientes. No es de que el pastor lleva más adelante y vamos a alcanzar el pastor. No. Usted, su relación personal, usted puede ir adelante de mí cuando usted se somete a la palabra de Dios. Va caminando con Dios. A mí me demanda más, como pastor, como padre, como esposo. Me demanda más por la revelación que me da. Porque al que mucho se le da, más se le demanda. Pero como padres, vemos de que dice que era Dios que le hacía ver el pecado de sus generaciones y Él decidía santificarse. Él decía, esta perversa generación, que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Y Noé halló gracia en los ojos de Dios. Y Dios le mandó a construir un arca, que edificara un arca. Como padres debemos de edificar una arca, el medio de salvación para salvar a nuestra familia. Pero vamos a entrar un poquito en esto. Si alguien me dice el tiempo más o menos, nos vamos bien. Entonces está bien, hermanos, ya lo llevo aquí. Si en ese momento veamos que Noé llega con su esposa, y al ver la perversidad de las generaciones y los hombres lo que hacían, y que llega con su esposa después de que Dios le dijo, construye un arca para tu familia, y llega Noé y luego le dice,
Vamos a parafrasearlo, como lo haría usted, vieja, ¿qué crees? Me habló Dios y me dije que construyera un arca. ¿Que construyeras qué? ¿Que te habló quién? ¿Cómo le diría? Si hubiera sido un hombre que se mezclaba con esas generaciones, mira, y ya vienes otra vez, ¿verdad? Ya que te juntes ahí con tu tío Matusalén, allí vienes otra vez. No, mira cómo vienes otra vez. Ya andas, ya bájale a la tomada. Y ahora vienes con tus cuentos de que vas a construir un arca. No, déjanos a nosotros. Hazla tú si quieres, ahí están tus barquitos. No. Cuando Noé decidió construir el arca, porque nos habla la palabra de Dios, y después que construyó el arca, Dios le vuelve a hablar y le dice que era lo que le da más instrucciones. Pero esa mujer se sometió a su marido. Hoy por hoy muchas mujeres están haciendo el papel de esa esposa de Job. ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, como mujeres fatuas. Cuando dicen, no, que Dios, que muy cristiano, que esto, que el otro, no. Y no aceptan. Bueno, hoy por hoy muchas mujeres están siendo piedra de tropiezo cuando le dicen, no le hagan caso a su padre. No, hombre, haga esto. Ustedes hagan, o defienden a sus hijos, o defienden el pecado de sus hijos. Ya están haciendo el papel de una piedra de tropiezo para que sus hijos crezcan en obediencia a sus padres. Aunque no diga amén, yo se lo estoy diciendo, la historia me lo dice. Pero ese hombre llamado Noé halló gracia ante los ojos de Dios porque caminaba con Dios. Y esa mujer vio algo diferente en ese hombre llamado Noé. Tanto así que dijo, yo te sigo. Y no nada más ella, sino los hijos construyeron el arca, ayudaron a Noé. Vieron algo en ese hombre que caminaba con Dios. ¿Qué testimonio le estamos dando a nuestros hijos? A nuestra esposa, como esposo y como padres. Saben, hoy por hoy muchas mujeres que llegaron al divorcio usan a sus hijos como armas, como defensa. Tanto así de que no permiten que el padre de sus hijos los vean y los usan como arma. Y están siendo piedra de tropiezo y tarde que temprano van a cosechar lo que están sembrando en esos hijos. Tarde que temprano va a salir la frustración porque no creció con la figura de un padre. Tal vez como padre, como esposos fracasaron. Como esposo fracasó, como madre fracasó. Pero no le robes la oportunidad de que cumpla su papel como padre. Tal vez se divorció, sí, pero de los hijos no se ha divorciado y tiene una responsabilidad. Enséñale que los hijos respeten a su padre. Amén. Por eso, no estoy hablando de nadie en particular, Esto es algo general porque está en la Biblia, puedes verlo en las noticias, en donde quiera, con tu vecino, en el trabajo, donde quiera ves esto. Cuando una madre frustrada o una madre divorciada viene con sus frustraciones, es que no nos da, es que no esto, enséñele a sus hijos, no se enfoque en los errores de esa persona, sino enfóquese en que ellos aprendan a respetar, porque si no respetan a la cabeza, o en este caso al hombre, a su padre, no la van a respetar a ella. O quiere robarse la atención de que yo soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que esto, pero nunca van a crecer con la figura del padre. Y tarde que temprano esos hijos van a sufrir las consecuencias, porque van a crecer amargados y resentidos. Van a amar mucho a su madre, es cierto, pero jamás van a aprender de lo que debe de ser, cómo debe de ejercer un padre de familia. No lo digo por nadie, lo digo por todos. Amén. ¿Sabías de que nadie se tropieza casualmente con la integridad? Voy caminando, ay, me tropecé con la integridad, ya soy íntegro. No es así. Eso no trabaja así.
Ni se es fiel por casualidad o por accidente. Iba manejando, me chocó la fidelidad y ahora soy fiel. Eso no es así. Es como la santidad. La santidad no es algo que, ya vino de... No. Tú decides santificarte. Dios te dio las herramientas para que te santifiques. Dios proveyó a Noé para que se santificara y se apartara. Sin embargo, vemos cómo también fue un gran maestro, porque dice que era pregonero de justicia. Les enseñaba a sus hijos, miren, apártense de esa generación perversa. Pásame las tablas, pásame esto. ¿Se imaginan? Y sus hijos ahí, sí, apá. Y la Cheyenne, apá. ¿Qué herencia les estamos dejando a nuestros hijos? La mejor herencia que podemos dejarles es la salvación, el testimonio de un Dios Padre poderoso que puede salvar a lo que se ha perdido. Que conozcan. Yo le platicaba con mi hijo, mira, tú ya no tienes excusa, me has escuchado predicar. Fallo, es cierto. No soy un hipócrita tampoco, porque reconozco que fallo. Sin embargo, yo le decía a él, tú ya no tienes excusa. Tienes el plan de salvación, tú sabes ya y tú decides. Bueno, nuestros hijos, yo se lo dejo a él decide. Yo no voy a estar cuando esté en la presencia de Dios, mis hijos. No, usted decide. Dios va a borrar algo en mi mente cuando va a decir no habrá tristeza y no habrá más dolor. Yo compartí, yo les enseñé a ustedes y sufro dolores de parto hasta no ver un padre engendrado de parte de Dios en ustedes. A una madre digna, una mujer de Dios, hijos de Dios. Decía Pablo, sufro dolores de parto. Cuando ha venido la calumnia, el chisme, el engaño, el pecado en ustedes. Despójese de eso. Usted ya tiene las armas más poderosas, el arma más poderosa y es la palabra de Dios. Esa misma integridad fue la que vio su esposa hablando de Noé e hijos para ayudarle a construir el arca en la cual se salvasen de la condenación, del juicio venidero que era por agua. Ahora viene por fuego. No solo fue su enseñanza a sus hijos, porque dice la palabra de Dios que era pregonero de justicia, sino el ejemplo de su vida íntegra delante de Dios. Porque tus palabras como padre pueden inspirar a los hijos. Sí, yo les enseño a mis hijos, pero sin embargo, si yo no les estoy dando un ejemplo de pastor, de maestro, de un esposo, no digo esposo perfecto, sino un esposo temeroso de Dios, un padre temeroso de Dios, va a decir, va a tener todo el derecho, eres un hipócrita. Aquí dices esto y allá estás viendo esto, estás haciendo esto, No, fallamos, es cierto, somos humanos. Tampoco me justifico. Sin embargo, sí puedo decirte que ya no soy lo que era antes. De que caminamos, caemos, pero el Señor nos levanta y nos enseña y nos dice, sacúdase y siga adelante. Bueno, las palabras pueden inspirarle a él, pero el ejemplo lo va a arrastrar para que voluntariamente ceda al amor de Dios. Las palabras inspiran, pero el ejemplo arrastra. Y no a la fuerza, sino porque somos rendidos a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo les hablo tu palabra. Su palabra nos inspiró, pero lo que nos arrastró a la cruz fue el ejemplo de Jesús, que siendo inocente cargó con nuestra culpa. Y su ejemplo nos arrastra a la cruz. Por eso dice, el que quiera seguirme, tome su cruz, tome su muerte y sígame. Y él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No encontrarás otro mejor ejemplo en la Biblia que la vida del mismo Señor Jesucristo, que nos arrastró por su ejemplo. Josué dijo, ya después más adelante, Josué dijo, ahora pues, después de que recibió el legado, la herencia de Noé, la autoridad para repartir la tierra prometida, llegó Josué ya en sus años de haber casi al cumplimiento de su ministerio como repartidor de la tierra prometida.
Él le dice al pueblo: ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Ahora, para que lo entienda, mire, al otro lado de la frontera, Dios proveyó el medio para que usted, tal vez su escasez o una enfermedad o algo, para que estuviera de este lado del río, de la frontera de Estados Unidos, de la frontera de México, porque tal vez allá hubiera sido más difícil para que escuchara la palabra de Dios. Pero Dios lo hizo a un lado así. A mí me apartó, como el primer emigrante en mi casa y como el primer cristiano. Él me apartó y proveyó el medio, una tribulación para que yo le conociera. Bueno, por eso dice: quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos. Tú escoges, tú decides, tú te santificas o no te santificas. Decidid, dice Josué, escogeos hoy a quién serviráis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Cuáles dioses quieres? ¿Los de allá, los de Huitzilopochtli, o los de aquí, de Halloween, en la tierra que habitáis? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Dios quiere que nuestra casa se salve. Pero nosotros, dice, en vano trabajan los edificadores, y el edificador principal debe de ser el Padre. En vano trabajan los edificadores, en vano es de que construyas, Noé, un arca, si tus hijos se van a perder, si no les estás dando el ejemplo de caminar con Dios. Amén. En la antigüedad se honraba a los padres más que a las madres, como líderes, como patriarcas, y se menospreciaba o no se reconocía la labor de una madre, y eso provocaba desigualdad hacia las madres. Siempre se hablaba de los padres: hijo de José, Jesús, hijo de José, vamos a decir Isaac, hijo de Abraham, Jacob, hijo de Isaac. Siempre se reconocía a los padres, no a las mamás. ¿Por qué? Bueno, porque lo que entendemos del Salmo es de que, bueno, es que está dejando un legado, y ese legado lo va a seguir adelante. ¿Se imaginan la descendencia de Caín? Nadie se le quería acercar. No, pero bueno, ahí siguió esa simiente todavía, y ahí sigue esa simiente de desobediencia, hijos de desobediencia. Bueno, vemos cómo en la antigüedad había un desequilibrio así hacia las madres, pero vemos cómo hoy en día vemos lo contrario y caemos en un desequilibrio. El Día de las Madres, no hombre, el Día de las Madres hasta se paraliza. Nunca he escuchado, vamos a darle mañanitas a mi papá. No, allá en México sí, vamos a darle serenata a mi mamá. Nada más el 10 de mayo, y es el pretexto para emborracharse. Nada más. Se los digo yo. Por eso cuando nunca escuché, vamos a regalar un regalito, en la escuela nunca se decía, vamos a hacerle un arreglito al papá. No, él sí que se quede allá, que se quede. Pero a la mamá no, a la mamá. Y está bien, no está mal, pero caemos en un desequilibrio. ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo entienden, cocineras? ¡Sas! Ahora sí les di. Eso sí fue un gancho. Ahí andan los hermanos esmerándose, regalitos y todo, porque es para las mamás. Una madre bien padre, ahora sí. Y no quiero que piensen de que estoy menospreciando el trabajo y el esfuerzo de una madre que también se ha puesto los pantalones para hacer el papel de papá y mamá. Hay muchas madres de familia que por la desobediencia de algunos hombres o por el mismo pecado, la ingratitud, lo que usted quiera ponerle ahí,
Muchas mujeres han asumido ese papel de papá y mamá. Yo les hablo a ellas también. Hoy es su día, ustedes celebran 2 días, el día del padre y el día de la mamá. Pero también hay padres. Tenemos un ejemplo aquí, el hermano Carlos. Yo veo que hace un buen papel como padre. Y lo está haciendo como madre también. No menosprecio, no conozco el trabajo que haga su mamá. Sin embargo, ellos siguen a su papá. Yo no veo que los traiga a fuerzas. No, está haciendo muy buen trabajo, en lo cual son dignos de toda admiración y respeto. Sin embargo, también hay muchas mujeres que le han dado estudio, carreras a sus hijos sin la ayuda de un padre. Y han asumido ese papel de papá y mamá. Hoy es su día también. Si no la celebraron como padre, usted celébrese. Amén. Y me invita al mole. ¿Se acuerdan cómo antes los 12 hijos que tuvo, 18 hijos que tuvo? Y el papá ya en la labor, ya andan. Y ella era la que trabajaba. Miren, yo reconozco, mi hermano y yo estamos aquí. Les digo, yo no tuve un padre perfecto. No fue tampoco así, un Caín tampoco. No. Pero yo siempre he dicho, soy lo que soy y estoy donde estoy porque reconozco el sacrificio de una madre. En serio se los digo, ella para mí fue mi papá también. Estuvo ahí cuando no estuvo mi padre. Fue la que me enseñó, fue la que me corrigió. Por eso, ay Señor, gracias por mi papá y mamá. Honro a mi padre, la memoria de mi padre. Sin embargo, mi mamá se ganó ese título de papá y mamá. Y yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero Dios proveyó a un ángel que fue mi madre, la cual asumió ese papel de papá y mamá. ¿Sí o no, hermano? ¿Eh? La Biblia me da testimonio de padres ejemplares como intercesores por sus hijos, como lo fue Job. En Job 1, vamos a ir rápidamente, ahorita ya estoy culminando, hermanos. En Job capítulo 1, el mismo Dios está dando testimonio de un hombre de Dios. En Job capítulo 1, comienzo el versículo 1, dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Otro Noé. Ahí Dios ha proveído una simiente para honrar a Dios. Y Job se dice de que era el mismo tiempo de los patriarcas, el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob, más o menos a ese tiempo. Y en ese tiempo no existía la ley todavía. Así de que el padre asumía el papel de sacerdote del hogar. Ahora por eso dice, un varón llamado Job, y este era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. No quiere decir más altote, no, sino que tenía un carácter de no que fuera perfecto, sino que era íntegro y era honorable delante de Dios. Habla de un respeto que tenía delante de los demás también. Dice versículo 4, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas. Fíjense, la prosperidad había alcanzado a sus hijos también. En sus casas, hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Que hoy le toca el lunes, hoy le toca el martes, hoy le toca el jueves. Ahí yo creo que los tenía por nombres: lunes, martes, miércoles. Dice, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba. ¿Qué quiere decir esto? Los llamaba, ven, ¿qué hicieron? No, pues hicimos esto. Los santificaba, les enseñaba, porque la santificación viene a través de la enseñanza. Ahora dice, les enseñé, yo creo que los reprendía, y dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos
conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuándo? Todos los días, todos los días. Job, como patriarca y líder de su familia, en él caía sobre él una responsabilidad sacerdotal de guiar a sus hijos e instruir en los caminos de Dios, y era responsable de ofrecer sacrificios por sus pecados y por los de su familia. Job no se consideraba inocente como que él no pecaba, sino que él se paraba en la brecha para interceder por sus hijos y clamaba por sus hijos todos los días, y no hacía excepción. Él no dice, pues nada más por el de lunes, el que hizo la fiesta del lunes, nada más por el del martes. No. Dice que por todos sus hijos hacía todos los días, y él no hacía excepción entre ellos. Quiere decir de que como padres, si tienes 5, 6 hijos, que Dios te ayude. No, que si tienes, yo con 2 ya me anda. No se crea. Lo que yo quiero decir de que si con 2 tenemos que interceder, ahora si tiene 7, si tiene 8, interceda por ellos y no haga excepción en la vida de ellos. Ahora por eso él dice que clamaba, intercedía por sus hijos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo lo estamos haciendo? Todos aquí somos hijos y no importa cómo te fue con tu padre. Si fue bueno, sigue sus pasos y aprende de sus errores. Pero si fue malo, hoy es el día que puedes romper las cadenas que te encadenan al pasado. Tal vez has pasado años enojado con tu padre por los errores que cometió. Errores que te han marcado y que producen en un gran dolor en tu corazón. Muchos van amargados, ni se dan cuenta que van amargados, y si no encuentran ni siquiera la raíz de su enojo. Y muchas por eso he enseñado en otras ocasiones, la influencia de un padre. La influencia de un padre nos va a arrastrar, nos va a llevar por el resto de nuestras vidas. Si quieres conocer a un hombre, a una mujer, pregúntale por su padre. No por su mamá, sino por su padre. Y si es íntegro y sincero delante de ti, va a llorar. Va a llorar porque si fue un buen hombre, va a decir gracias a Dios por mi padre. Pero si fue un cobarde que lo abandonó, o fue un padre desalmado, también va a llorar, pero va a llorar de amargura y resentimiento. Y va a influir lo que hizo su padre en su vida, el resto de su vida, hasta que conozca el amor del Padre. Y que pueda despojar y que el Señor rompa las cadenas de un pasado, porque Él hace las cosas nuevas. De aquí en adelante yo te voy a enseñar. Tú me escucharás y yo te enseñaré cómo ser un buen padre. Por eso vemos cómo que si hoy podemos, de ser así, si vienes arrastrando con todo eso, con un enojo, un coraje con tu padre, de ser así, este es el momento de enfrentar el pasado y comenzar a ser el padre que querías tener. ¿Por qué mi papá no fue así? Yo le decía a mi hijo, tarde que temprano, mi hija y mi hijo van a pagar las consecuencias de mis errores. Tarde que temprano. Yo por eso le pido la gracia de Dios para hacer lo mejor posible. Pero tarde que miren, el testimonio de los padres es el grillete. El grillete es algo con lo cual se encadenaba a un esclavo para que estuviera atado a un poste o a una de esas bolotas de fierro. Es el grillete que llevan. Y solamente la palabra de Dios es la que rompe para que puedas ser libre. Porque si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Hoy podemos comenzar a dejar un legado a tus futuras generaciones, a nuestras futuras generaciones, para que te recuerden por el legado de un hombre de Dios. Pocos reconocen el amor de un padre, porque el amor entrañable de una madre lo opaca, como ahorita lo enseñé. Siempre la mamá, pero el papá,
que se quede. Hoy estamos viviendo una generación de padres ludivicos. ¿Lo entendió? De la familia Peluche. Miren, los hijos no lo respetan, hacen lo que quieren con él. ¿Saben por qué? Por la influencia también de una madre, que no enseña a sus hijos a respetar a su padre. Y si no respetan, no honran al que ven, ¿cómo honrarían al que no ven? ¿Por qué no se sujetan mis hijos? ¿Por qué no te sujetas? 2 más 2 son 4. Todavía sigue siendo así. Muchos que son menospreciados por los hijos y pisoteados por sus esposas, por el pecado que ha corrompido a las familias hoy en día. Y que aunque el padre de familia le ha faltado carácter de líder, también la mala influencia de una madre han alimentado la falta de respeto de sus hijos hacia sus padres. Y tarde que temprano cosecharán lo que han sembrado en sus hijos. David fue un hombre conforme al corazón de Dios y que como rey conquistó muchos reinos para Dios. Pero la Biblia no esconde sus errores como rey, como esposo, como padre. Cometió adulterio, mintió, fue el autor intelectual de un asesinato y cubrió su pecado. Pero fue descubierto y hubo algo en él. Se arrepintió. Sin embargo, pagó las consecuencias. Pero sus hijos pagaron las consecuencias de sus errores. Pero David no dejaba de interceder por sus hijos. Cuando Dios le dijo que su hijo, el primer fruto de su pecado, como que tuvo con Betsabé, le dijo, va a morir. Él ayunaba, intercedía. Ya cuando murió, dijo, no, pues ya murió, ¿ya qué puedo hacer? Nada. La Biblia me enseña que los muertos nada saben, nada es. No, pues ya. Dice, yo voy a él, pero él no puede venir conmigo. Así que haga a un lado eso si se le apareció a su abuelita. Eso no es cierto, son demonios. Por eso, cuando decía David, él intercedía por sus hijos. La Biblia me dice que no fue un buen padre, sin embargo también reconocía sus errores. Y vemos más adelante cómo él sufrió las consecuencias de su pecado, cuando violaron a su hija. Después uno de sus hijos mató al violador, a su medio hermano. Y cómo hablando de Absalón, se rebeló contra el rey. Se rebeló contra el rey y cuando se rebeló hubo algo que él se puso al tú por tú con su padre. Y eso a mí me conmueve, pero hay algo que hubo un incidente en su rebelión. Habla de que David, hubo un enfrentamiento, hubo una batalla ya cuando ya había 2 ejércitos, el ejército de David y el ejército de Absalón. Esto está en 1 de Samuel capítulo 18 y 19, cuando nos habla de la rebelión de Absalón. Pero hubo una batalla en la cual aún así David tenía las de ganar. Y él decía, cuiden a mi hijo, cuiden a mi hijo. Sí, pero es tu enemigo. Él decía, pero cuiden a mi hijo, por favor respétenle la vida a mi hijo. Pero es el responsable de esta rebelión, pero cuiden a mi hijo. Y Joab, el jefe de sus guardias, no lo entendía. Tanto así de que cuando vieron la oportunidad, asesinaron a Absalón. Y como no era una noticia muy grata para darle al rey, enviaron a un mensajero. Y dice que fueron dos mensajeros. Es otro mensaje. Otro fue un mensajero rápido corriendo y no supo qué decirle al rey. Pero vino, estoy en segunda de Samuel, nada más lo voy a leer. El rey dice, hablando de David, en un versículo, en el capítulo 18, dice, luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu casa de mano de todos los que se han levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón, ¿está bien? Mi hijo, el rebelde, ¿está bien?
El que se ha rebelado, la hija que se fue, ¿está bien? La que vendió la casa y se apartó, ¿está bien? El que está en las drogas, anda por allá en los barrios, ¿está bien mi hijo? Como padre, David estaba haciendo un trabajo, estaba intercediendo por sus hijos. Es cierto, había fallado, pero estaba aprendiendo de sus errores. Y estaba intercediendo por su hijo. Y se preocupaba. ¿Y Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Tuvo sabiduría este etíope. Darle esa noticia al rey: a tu hijo, mira, le dieron así. No, lo dijo con diplomacia. Como un mensajero debe de hacerlo. Como un pastor debe de hacerlo, con misericordia. Porque sabía, él percibió el dolor de un padre. Y lo dijo con cautela, pero con misericordia y sabiduría. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Es el dolor de un padre intercediendo por sus hijos. Hijo mío, Absalón. Y Joab no lo entendía. Se rebeló también contra su rey y decía: tú estás amando más a tus enemigos que a tu propio ejército que dio la vida por ti. Y Joab no entendía el dolor de un padre que decía: hijo mío, Absalón, ¿dónde estás? Hija mía, ¿dónde estás? Tú que andas allá en las drogas, en la prostitución, hija mía, ¿dónde estás? Hijo mío, que te has abandonado, que te has rebelado, que sigues en el alcohol. Hijo mío, ¿dónde estás? David intercedía. ¿Qué estamos haciendo como padres? Hijo mío, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Habla un cuento de un joven que abandonó a su madre para irse con una mujer de mala reputación. Ese hijo amaba tanto a su madre que le dijo a esa mujer: veo que amas mucho a tu madre, pero te pido una cosa, tráeme el corazón de tu madre para que me muestres tu amor. Ese hijo, sin dudarlo, llega con su madre, la mata y le corta y le saca el corazón. Y ese joven va corriendo con el corazón y se tropieza y cae y escucha del corazón: te lastimaste, mi hijo. ¿Qué papel estamos haciendo? ¿Qué legado estamos dejando a nuestros hijos? Aquellos hijos que se han perdido, que se han abandonado ellos mismos. Debemos de aprender de un padre de misericordia que, así como el hijo pródigo se fue de la casa, esperarlo, intercediendo, orando. ¿Dónde estás, hijo mío? Hay tanta abundancia de comida aquí, tú allá con los cerdos. ¿Dónde estás, hijo mío? El padre, movido a misericordia, cuando vio a su hijo, le perdonó. ¿Qué haces tú como padre, como madre? Hasta que no me traigas buenas calificaciones, hasta que dejes de tomar, hasta que dejes a esa mujer de mala influencia, vas a entrar en mi casa. Hasta que dejes esas prácticas. Jamás entenderíamos el corazón de un padre si no conocemos, si no entendemos que de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti como creación, que dio a su Hijo para que todo aquel que se arrepiente no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el día de hoy podamos interceder como
como lo hizo David como Absalón. Hijo mío, ¿estás bien? De que si no recibiste la llamada de ese hijo que tanto estás esperando, yo que voy a la prisión de los varones, muchos lloran cuando les llevo estos mensajes. Están pagando las consecuencias y mi consejo sigue siendo el mismo. Bombardea el cielo con tus oraciones, intercede por tus hijos, haz el papel de un padre aunque no estés con ellos. Envíales esa cobertura especial que viene de parte de Dios, algo sobrenatural. Santifícate a Dios, porque si te santificas, tus hijos serán santificados. Hay una cobertura de parte de Dios cuando hacemos nuestro trabajo como padres. Que no solamente sea el día hoy de que nos lleven a comer, que algunos reciban un regalo. Gloria a Dios, qué bueno. Pero no se le olvide del amor de un padre que entregó a su único hijo por amor a ti. Pongámonos de pie. ¿Cuál es el legado para tus hijos? ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la reputación como padres que nos preside? Solo hasta que conozcas el corazón de Dios, Padre, entenderás a tu Padre y su legado. Y su legado es Cristo Jesús. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Cántele, hermano, cántele al Señor. Un solo pueblo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo pueblo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Es momento de reconocer el trabajo y esfuerzo que han hecho nuestros padres en nosotros. Cómo se va a trabajar desde temprano, cómo sufre las inclemencias del tiempo. Es cierto que la madre hace un papel importantísimo en el hogar. ¿Quieres ver cuánto te ha amado tu padre? Ve a tu alrededor. Ve que Dios lo ha puesto como instrumento para vestirte, calzarte, para proveerte un lugar, un techo, una cama. Aprende de sus errores para que no cometas los mismos errores. Pero sobre todo, tú, Padre, es momento de decir: haznos uno en ti, Señor. A mi hijo y a mí, haznos uno en ti para venir y adorarte y alabarte como tú te lo mereces. Haznos uno en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo pueblo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Unidos como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti. Ovejas de tu mano, aunque en el mundo estamos, tú nos compraste con amor. Haznos uno
entiendas, amándonos de corazón. Uno contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Pueblo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. Oro, Señor, por cada padre, Señor, aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, a culminar, Señor, ese trabajo y esa tarea en la cual nos diste una responsabilidad, Señor, de entregarte a nuestros hijos, Señor, como tú nos los has entregado, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que nos has dado de ser padres, Señor, o tutores, Señor, de nuestros hijos, Señor. Yo bendigo, Señor, a todas aquellas madres que hacen ese papel de papá y mamá, Señor, y que aprendan a distinguir lo que es el amor de una madre y de un padre, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Oro por cada padre, Señor, que escuche este mensaje, Señor, que asumamos la responsabilidad en la cual va acompañada de esa autoridad que nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Y yo pido por todas aquellas madres, Señor, que aprendan, Señor, a ser el copiloto, Señor, en ese vehículo en el cual Dios les ha concedido, que es su familia. Que puedan ayudar como ayuda idónea a ese piloto que es el responsable de llevar a su familia a los caminos del Señor. Que sepan entender su lugar con responsabilidad y con autoridad, Señor. Que no rebasen esos límites que Dios les ha puesto. Gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias por nuestras ayudas idóneas, Señor. Porque el papel de padre no lo podríamos cumplir si no está esa ayuda idónea. Necesitamos la ayuda de ella, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te damos honra y gloria, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.